Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hacía muchos días que no subía ningún vídeo y eso es porque hemos finalizado el semestre. En mi caso, el tercer semestre de psicología en la UOC, con lo que necesitaba unos días para mí, para desconectar. Además he estado de viaje, he estado en Escocia, en Edimburgo. No era la primera vez que iba, pero hemos hecho un viaje yo y mis amigas y me lo he pasado súper bien, he desconectado un montón. Entonces, pues por estos motivos no he estado subiendo vídeo estas dos últimas semanas. Em, Básicamente este vídeo, muy resumidamente, va a ser sobre las asignaturas que cursas este tercer semestre. Algunos ya las sabréis porque normalmente veis los vídeos, pero os quiero dar, pues como siempre, en cada semestre, mi opinión final de las asignaturas, las notas que he obtenido y, bueno, más que nada para ayudaros a, si tenéis dudas, a matricularos de algunas de ellas, pues que sepáis un poquito cuántas entregas hay que hacer y qué nivel de dificultad he encontrado yo. Como siempre digo, esto es algo muy subjetivo. Es difícil hacerlo de manera objetiva, puesto que al final depende de muchísimas cosas, entre otras pues que te guste más una asignatura que otra, se te dé mejor, etcétera. Pero bueno, no me enrollo más y vamos allá. Antes de nada también deciros, perdonad por la luz que tengo, ya sé que no es muy buena, es básicamente porque se me ha fundido una luz que tengo que arreglar y aún no he podido, entonces bueno, estamos un poco con esta luz, no pasa nada. Y también deciros que si miro un poquito a la izquierda es porque tengo las anotaciones de las asignaturas para no perderme, básicamente, mientras hago el vídeo. Empezamos con inglés, inglés B2-1. En mi caso es la asignatura que menos me ha gustado porque al final creo que es en la que menos he aprendido. Básicamente te hacen hacer 6 entregas y entre estas 6 entregas hay mini entregas, con lo que cada semana o cada semana y media aproximadamente tienes que ir haciendo algo, tanto en el foro como tandems, que es pues quedar con un compañero y hacer una grabación, un speaking sobre algún tema que te expongan. Luego también había ejercicios en el Moodle para hacer de gramática y aparte pues las cositas que te iban pidiendo que hicieras, como los writings, etcétera. Entre otras cosas también había trabajos grupales. Todos ya sabemos que a ciertas edades y trabajando a jornada completa se nos dificulta mucho el hecho de hacer trabajos grupales, con lo que no es una ventaja para nada, al revés. Así que estas cositas han hecho que al final pues sea una asignatura que me haya saturado mucho a nivel de tener que entregar cosas, porque por más pequeñas que fueran, era muy constante, no había parones entre medio y eso hace que al final tengas que hacer las cosas más rápido y más aún si estás matriculado o matriculada de más asignaturas, como es mi caso, que estoy con 5. Quizás si hubiese tenido menos asignaturas hubiese sido más, bueno, de más provecho, ¿no? La asignatura y hubiese aumentado mi nivel de inglés. Pero en mi caso no considero que haya sido así. Creo que me he quedado igual y la nota que he sacado en la evaluación continua ha sido de un 7,6. También es verdad que es en la asignatura en la que menos me he esforzado por decisión propia porque quería decantarme más por las demás. Y en el examen saqué un 7, que si no habéis visto el blog de exámenes de la UOC, entenderéis por qué he sacado este 7 y es que la verdad es que tuve un pequeño problema mientras hacía el examen. No os lo voy a contar por aquí, si queréis verlo tenéis subido. Entonces pues eso hizo que me pusiera muy nerviosa y entregase el examen incluso antes del tiempo previsto, con lo que bueno, un 7 tampoco está mal, no me quejo, pensaba que iba a ser muchísimo peor, así que estoy contenta con la nota final que me queda, que es de un 7,4. Por otro lado tenemos investigación cuantitativa. Investigación cuantitativa se hace una vez ya has cursado fundamentos de investigación, que ya la cursé en el semestre anterior, y después también tendremos investigación cualitativa, que de momento creo que en la propuesta de matrícula no me la voy a coger, pero bueno, ya os haré un vídeo de la matrícula de este cuarto semestre y cómo va a ser, que de hecho la hacemos mañana ya día 11 de febrero. Investigación cuantitativa es una asignatura que a mí personalmente me ha gustado muchísimo y además ha superado mis expectativas. La verdad es que a mí los números no es algo que se me dé precisamente bien, siempre he tenido un poco de ansiedad matemática, no significa que sea una negada para los números o básicamente que se me dé muy mal, pero sí que es verdad que siempre he tenido ahí una relación un poco complicada. Entonces yo le tenía muchísimo miedo a esta asignatura, pero esto demuestra, para aquellos que tengáis miedo sobre esta asignatura, que no hay que tener miedo y sobre todo hay que intentar
vencer esa ansiedad que tenemos por etiquetas que nos hemos impuesto a nosotros o a nosotras mismas de cara pues, a asignaturas más de matemáticas y demás. Creo que es una asignatura muy interesante. Al final estamos hablando de investigación, estamos pudiendo analizar datos, estamos pudiendo ver unos resultados y sacar conclusiones específicas sobre algún estudio en concreto, ya sea experimental, cuasi experimental, ex post facto, etc. Y creo que es muy interesante y además es una asignatura que yo creo que es para psicología esencial cursar porque al final si te interesa el mundo de la investigación pues es crucial cursarla y la verdad me ha gustado muchísimo. He de decir que he tenido un profesor encantador, de verdad creo que es el mejor profesor que me ha tocado hasta ahora en la UOC, súper contenta con cómo ha participado en el foro, etcétera. Y al final esta asignatura se ha compuesto de entregar únicamente 3 PECs o PACs. Estas 3 entregas sí que es verdad que han sido bastante extensas, pero la verdad es que han sido tan prácticas que nos han preparado muy bien de cara al examen final. Es una asignatura que no tiene prueba de síntesis, sino que aunque apruebes la evaluación continua vas a examen final de 2 horas de duración, pero el examen hay que decir que a mí me pareció sencillo. Es un examen del que no tenéis que tener miedo de si tenéis que calcular muchas cosas, usar muchas fórmulas, porque al final es más orientado a la interpretación de resultados sobre una investigación, unos casos en concreto, y saber muy bien discernir entre las variables y los tipos de métodos de estudio. Siento que ha habido una evolución en mí importante en este ámbito y la verdad que es que me ha dejado con ganas de cursar investigación cualitativa, que es la siguiente que le sigue y ya finalizamos con esta rama de la investigación en psicología en la UOC. La nota que me ha quedado, ya que yo partía de una evaluación continua de una nota de 9,4, la nota final que me ha quedado es de 9,8, ya que en el examen saqué un 9,9. Dependiendo del plan docente, y esto lo veréis cuando tengáis la posibilidad de descargaros el PDF o bien entrar y ver pues, el método de evaluación de cada asignatura, veréis que la evaluación continua vale una cosa y que el examen final o la prueba de síntesis vale otra en cuanto a porcentajes se refiere. Es decir, hay asignaturas en las que la prueba de síntesis vale un 40% y la evaluación continua un 60%, hay asignaturas que es al revés y hay asignaturas como por ejemplo en investigación cuantitativa que el examen final de 2 horas vale un 70% de la nota y el 30% es de la evaluación continua. Con lo que hay que mirar muy bien antes de iniciar una asignatura cómo va a ser el método de evaluación para pues tener un poco claro de qué manera nos van a evaluar y qué posibilidades tenemos. Sí que es verdad que yo he hecho de esta asignatura clases particulares, creo que en algún vídeo ya os lo dije, porque yo de entrada tenía tantísimo pánico a esta asignatura que no me lo pensé 2 veces y me metí a hacer las clases particulares que me han ido muy bien. Recomiendo a todo aquel o aquella que tenga problemas para cierto tipo de asignaturas o tenga ese miedo que no le deje, bueno, que al final te bloquea un poco, ¿no? Y no te deja ver la asignatura de una manera positiva, sino todo lo contrario, pues antes de nada, pues intentar dar con algún profesor particular que os pueda echar una mano. A mí me ha ido muy bien, pero creo que es una asignatura que realmente, de verdad, parece muchísimo más complicada el nivel de dificultad. Nos parece muchísimo más complejo al iniciar la asignatura que lo que acaba siendo realmente. La siguiente asignatura ya de la rama social, en este caso sería procesos grupales y acción colectiva. He obtenido una nota final de un 9,3 y lo digo así de fácil porque en este caso no ha hecho falta ni hacer prueba de síntesis ni examen final. Era una asignatura que se superaba únicamente aprobando la evaluación continua. Tenías que presentar exactamente 5 PECs y de estas 5 PECs las 4 primeras eran grupales y había una última que era la quinta, que era individual, que era pues presentar un vídeo, ¿no? Un poco de resumen de lo que había sido pues toda la asignatura y sus bloques. En este caso hemos tratado pues el tema del activismo, de los grupos sociales, los movimientos colectivos, con el objetivo pues de eliminar limitaciones
en diferentes diversidades, tanto culturales como pues personales, apoyando pues eso, ¿no? La inclusión de todo tipo de grupos. Me ha gustado mucho, me parece una asignatura muy muy bonita. Sí que es verdad que el temario, los recursos de aprendizaje son como muy extensos, hay que leer muchas cosas y a veces te da la sensación en este tipo de asignaturas, y pasa junto con el resto de asignaturas sociales de psicología en la UOC, que a veces lees lo mismo como 5 veces pero con palabras diferentes, o al menos es la sensación que a mí me da. Por lo que yo recomiendo intentar centrarse en lo importante y quizá pasar un poco por alto algunos recursos que son un poco como de relleno, básicamente para no tardar tanto en leerlo todo antes de hacer una PEC. De todas maneras, como es una asignatura grupal, yo he tenido la suerte de coincidir con unas chicas que han sido maravillosas, que se han implicado un montón, que han sabido hacer las cosas súper bien, que los debates, los puntos de vista, las perspectivas de cada una de ellas eran para mí, yo creo, muy valiosas y muy enriquecedoras, y por lo tanto han podido salir pues un resultado final muy bueno, más allá de la actividad última que era individual. Y la verdad es que nos hemos sacado todas las PECs prácticamente con excelentes. Solo la primera, en mi caso, yo saqué una B. En el resto todo han sido As, y la última también, la individual, una A. Y la nota final que me ha quedado pues es eso, eran un 9,3. Estoy súper contenta. Creo que también he aprendido mucho. De las asignaturas que llevo hechas de la rama social, esta es la tercera y es en la que más he aprendido, evolucionado y cambiado mi perspectiva sobre ciertas cosas sociales, y la verdad es que la recomiendo mucho, y creo que pese a que los enunciados y los profesores de la rama social en la UOC sigan siendo un poco raros, creo que se puede sacar sin ningún problema con muy buena nota, y os deseo suerte a quienes os matriculéis para que veáis con un grupo pues que esté bien y que vaya en sintonía con vosotros y vosotras para poder sacar pues estas notas, ¿no? Y ahora vamos con otra de las tochas del semestre, otra a la que yo sí que le tenía pánico absoluto y de la que también he cursado pues alguna clase particular, es Psicobiología 1. Yo no vengo de ciencias, ya lo he dicho muchas veces, yo vengo de la rama humanística, hice bachillerato de letras, después hice un grado superior de administración y finanzas, algo de números he tocado, pero obviamente las ciencias estaban muertas y olvidadas para mí desde hace mucho tiempo. Aún así es algo que siempre me ha gustado, pero no tenía la soltura, ni la memoria, ni recordaba absolutamente nada, con lo que me ha costado más que otra persona que a lo mejor lo tenga más fresco. Aún así, y pese a todo mi pronóstico, lo que yo pensaba que iba a pasar, ha sido la asignatura que más me ha gustado, junto con investigación cuantitativa. Noto que he aprendido un montón, cosas súper interesantes, tanto en tema de investigación para dar con algún problema que puedas tener, ¿no?, a nivel cerebral, y los métodos que hay para poder investigar sobre ese tipo de problemas, las técnicas de diagnóstico, todo el tema de la herencia, de la genética, cómo se pueden desarrollar determinadas enfermedades, todo el tema de la evolución en las especies, de la adaptación al medio. La verdad es que es una asignatura que ha sido increíble a nivel crecimiento de conocimientos, y es muy 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 interesante. No es sencilla, pero es muy interesante, y también creo que le tenemos más miedo de lo que realmente al final acaba siendo la asignatura. Al final son cosas muy lógicas, únicamente hay que intentar pensar un pelín más allá, y sobre todo os recomiendo, tal y como os dije en el blog de los exámenes, practicar muchísimos exámenes de semestres anteriores que sabéis que os podéis descargar para prepararos para la prueba de síntesis, porque esta asignatura tiene prueba de síntesis si apruebas la evaluación continua, y examen final si la suspendes o si bien quieres ir al examen final y punto. En este caso la evaluación continua se supera habiendo entregado 3 PECs. Eso sí, las 3 PECs son extensas, no son sencillas, y de hecho a mí me parece mucho más complicado el tema de
la entrega de las PECs que lo que ha acabado siendo la prueba de síntesis, ¿vale? Entonces, sobre todo practicar mucho las herencias, el tema de la evolución de la especie y demás, y adaptaciones y demás de las especies, porque eso siempre caen 2-3 preguntas y cada pregunta suele valer un punto. Y luego el tema de las técnicas de diagnóstico sí que es un poquito más complicado, cuesta ver cuál es la más apropiada para según qué casos, pero bueno, habiendo hecho varios exámenes y como os podéis hacer un buen esquema para el examen o para la prueba de síntesis, yo creo que podéis aprobar sin ningún tipo de problema y ojalá perdáis el miedo porque es una asignatura muy muy chula de la que vais a aprender un montón. En mi caso la nota final que me ha quedado es un 8,6. De evaluación continua yo tenía un 9,2, pero en el examen, bueno, en la prueba de síntesis saqué un 8,2, con lo que bueno, me ha quedado esa media, que no está nada mal, y estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Bueno, ya por último, Psicología de la Educación y la Instrucción. Esta asignatura consta también de 3 PECs, que son bastante larguitas, pero la primera es individual y el resto son grupales, las otras dos son grupales. La nota final que me ha quedado ha sido de un 9,2. Estoy muy contenta con el resultado. También creo que es una asignatura que el tema de los recursos de aprendizaje están súper bien. De verdad, aquí no se enrollan tanto, aquí van más al grano, te enseñan lo que realmente tienes que aprender y al final habla de todo el tema de cómo generar una buena educación, qué sistemas existen, qué principios existen a la hora de educar. Y creo que es importante porque hay mucha gente que está estudiando psicología porque quiere dedicarse a este ámbito más educativo, con lo que creo que es una asignatura también esencial para cursar en esta carrera. Y aunque no sea la que más me ha gustado, creo que es entretenida, que las PECs, al menos en este semestre, han sido bastante dinámicas, no tanto de definir o de teoría, sino más de ponerte un caso y ver qué cosas puedes hacer para mejorar esa situación, ese proyecto educativo sobre algún tema en concreto en algún instituto, en algún colegio, y que hagan las PECs tan prácticas me parece súper interesante y es algo que, por ejemplo, con otras asignaturas de este tipo pues no hay, no tienes, ya que se suelen centrar más en aspectos más teóricos, que al final escupes en la PEC y luego se te olvidan. Así que me ha parecido que está bastante bien orientada. ¿Qué decir? Lo mismo que digo siempre. Aquí en este caso 2 actividades grupales, yo he tenido suerte con las compañías que he tenido. Sí que es verdad que tenéis que tener mucho ojo en esta asignatura a la hora de participar en el foro que crea la profesora, que haya comunicación en el Drive, poniendo etiquetas, comentarios a las aportaciones que hacen los otros compañeros, porque si no es motivo de suspenso, por mucho que tú hayas hecho tu parte y que el trabajo esté entregado. De hecho, esto le pasó con la segunda PEC a una de las compañeras del grupo. Todas sacamos una A y ella suspendió porque no había visto la profesora esa participación constante. A lo mejor cuando os toque hacerla a vosotros no existe esta constancia por parte de la profesora, pero normalmente ya te avisan y te dicen que es una asignatura que si no haces este tipo de cosas vas a suspender. Así que hay que currárselo con el tema del foro, actualizar la información, debatir, que la profesora vea que hay un debate y que no el trabajo está hecho pues cada una a su parte y punto. Así que nada más, nota final, no sé si lo he dicho ya, 9,2 y ya estaría. Eso es todo. Estoy muy contenta con este semestre, es el semestre en el que mejores notas he sacado por ahora. Como siempre digo, da igual la nota que saquemos, cuando nos saquemos la carrera nadie va a estar mirando con qué notas nos las hemos sacado, muy rara vez va a pasar eso. En mi caso únicamente estoy intentando tener mejores medias o una buena media final por si en algún momento se me ocurre o tengo el tiempo y el dinero para hacer algún máster o algún posgrado y tener pues una buena media para poder entrar, ya que como sabréis pues en la pública va por nota de corte y si no pues sería en la privada, que es muchísimo más caro y yo particularmente es imposible que me lo pueda permitir a día de hoy. Así que en eso estamos, vamos a intentar que el cuarto semestre pues sea igual o mejor no creo, yo creo que va a ser incluso un poquito peor porque la verdad es que ha estado muy bien.
Y en otro vídeo pues explicaré un poco de qué asignaturas me matriculo ahora en el cuarto semestre. Y ya está, cualquier duda, como siempre, me lo podéis dejar en la cajita de comentarios. Espero que os haya servido un poco más o menos saber de qué va cada asignatura y cuántas entregas hay que hacer, etcétera. Y nada, que vaya muy bien el tema de la consolidación de la matrícula para todos. Y a los que seáis nuevos y empecéis este semestre, pues mucho ánimo. Y aquí estamos pues para cualquier duda que pueda surgir. Nada más, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.